Bienvenidos, estamos en el segundo programa de Musulmanes en la Argentina y aquí estamos con el imán Marwan Gil y ha traído, bueno, en este caso un amigo, un integrante de la comunidad Ahmadía en la República Argentina, Faruk. Así es. Así es tu nombre, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien, muchas gracias por invitarnos una vez más. Así que nada, espero responder las preguntas que tengan y compartir con la gente y el público también en esas dudas que puedan tener. Bueno, Marwan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pablo por la invitación, gracias a ABC Mundial por invitarnos de nuevo. Bueno, y antes de empezar formalmente con el programa, me gustaría saber cómo te fue en la provincia de Córdoba, que estuviste allí con algunos integrantes de la comunidad. Sí, fue muy bueno, tuvimos el fin de pasado una charla informativa sobre la mujer en Islam en la ciudad de Córdoba y también pudimos en Córdoba, nosotros como con la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, tratamos de siempre también hacer actos solidarios. Acá en Buenos Aires también, allá también el último fin de fuimos a un barrio humilde para llevar comida o a realizar un almuerzo para los chicos. Y sí, fue también muy lindo compartir esos momentos con los chicos, en ese sentido compartir un poco de amor, de paz y la solidaridad. Buenísimo. Bueno, Faruk, ¿nos podés contar un poquito cómo es tu experiencia personal de ser musulmán aquí en la República Argentina? La verdad debo decir que muy linda. Durante el último periodo de mi vida me sentí atraído por la religión. Me consideraba una persona no religiosa, sí, hasta hace 2 años podríamos decir. Y de investigar, de buscar las verdades de las cosas y demás, pienso que es casi imposible no acercarse a Dios o no preguntarse dónde está Dios, ¿no? Entonces llegó un punto el año pasado, justamente en la Feria del Libro de la Rural, acá en Buenos Aires, en donde fui. En un principio lo llamé casualidad, después entendí que era el camino que quería Dios para mí y me encontré con el stand de Marwan y la comunidad Ahmadía y pude hacerme con un Corán. Empecé a leerlo y lo que empecé a leer fue muy bello y eso me llevó a querer investigar más, saber más sobre el Islam, sobre esta religión que quizás tenía algunas ideas, pero como muchos, ¿no? Tenía cosas que no me quedaban claras, sí, que quería que alguien me las responda desde dentro. Y la verdad la comunidad Ahmadía y Marwan en particular acá en Argentina fueron muy amables, muy abiertos, mucha información, todo muy transparente y esa comunicación y ese transmitir de que todo está bien, ¿no? De que no te están escondiendo nada, de que la información está ahí, podés palparla vos mismo, incluso con las clases gratuitas de árabe y las charlas de Islam, sentís que hay un interés por comunicar y eso a uno lo hace también acercarse mucho más. Seguramente, sí. Nosotros estuvimos justamente en la Feria del Libro el año pasado, hubo varios actos y calculo yo que a partir de todo esto que se está contando hoy, que lo que está diciendo aquí el joven y lo que contaron en el primer programa quienes estuvieron y también hablaron de la Feria del Libro y la presencia de la comunidad Ahmadía, vas a volver a poner un stand en la Feria del Libro. Sí, seguramente. Fundamental. Sí, sí, es fundamental, es siempre una muy buena oportunidad. Hay personas que ya están interesadas en Islam, están en la búsqueda, para ellos también así tener el contacto con la comunidad musulmana Ahmadía, pero también en general muchas personas pasan y quieren solamente informarse más, descubrir un poco más el Islam y para nosotros es una muy buena oportunidad también de abrirnos, de buscar también el diálogo con la sociedad. Y ese año también, a fin de abril hasta más o menos 15 de mayo, vamos a también estar en la Feria del Libro acá en la Rural. Excelente. Bueno, y ya hay gente que a partir del primer programa que se hizo, manda sus consultas. El programa lo pueden ver en YouTube, en el canal de YouTube, lo pueden ver a través de las redes sociales y lo que ustedes difunden. Pero una de las preguntas fundamentales, Marwan, que hacen es, y esto seguramente después en la Feria del Libro, cuando vayas a algún encuentro, como el próximo, el que tenés que ir a Catamarca, tal vez te hacen la misma pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Sí, mira Pablo, si nosotros hablamos del Islam, según Islam, Alá en el Sagrado Corán dice claramente que el propósito, es decir, que Dios creó el humano, el universo, todo con un propósito, no es casualidad. Y ahora es el trabajo o la misión de cada humano buscar y cumplir ese propósito que Dios nos ha creado.
Y en el Sagrado Corán, Allah dice que el propósito de la vida del humano es descubrir, reconocer y encontrar a Dios. En ese sentido también adorar a Dios. Pero en Islam ese concepto de adorar a Dios no es limitado solamente a los 5 rezos o por ejemplo al ayuno durante el mes de Ramadán. Eso no es, Islam no limita ese descubrimiento o conocimiento de Dios solamente a esos actos, sino en Islam es más amplio, mucho más abierto. Se dice, el propósito de la vida es amar a Dios, reconocerlo, descubrirlo, pero a través también de amar a su creación, de reconocer o vivir en armonía, en paz con toda la creación de Dios. En realidad cada humano tiene el propósito o tiene el deseo para su vida vivir en paz y lograr la paz. Y el Islam enseña que la forma de lograr ese deseo, algunos por ejemplo buscan a través de formas de materialismo, otras buscan otras formas, y siempre el deseo es estar en paz o lograr la paz. Y Allah dice que según Islam la forma de lograr la paz es a través de conectarse con Dios, a través de adorarlo. Y ahora la forma de adorarlo no se limita solamente en ese acto, los actos de adoración, de alabanza a Dios, sino en Islam es que nosotros amamos a Dios o expresamos nuestro amor a Dios también a través del amor a la humanidad, a su creación. Por eso, por lo tanto, el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, el fundador del Islam, el santo profeta del Islam, dijo que también un acto de virtud es saludar al demás con una sonrisa y con palabras de paz. Es decir, eso también es una forma de adorar a Dios, de descubrirlo, de reconocerlo, de amar a Dios. Por ejemplo, ahora cada padre tiene o cada madre tiene un amor propio a su hijo o el esposo a su pareja o a sus padres, pero en Islam la forma es que nosotros expresamos el amor hacia Dios a través, por ejemplo, el amor de una pareja a su pareja, a su hijo, a sus padres. Es decir, que todas sus relaciones con la sociedad, con otros humanos, son diferentes ramas, hojas de un árbol, y el tronco del árbol es tu relación con Dios, tu amor con Dios. Y en ese sentido, eso es el propósito del Islam o de la vida, que lograr eso, que tener una relación viva, recibir ese amor, placer de Dios, porque Él es la fuente de paz, la fuente de amor. Ahora vos no podés transmitir algo si no lo recibís. Es decir, si vos querés transmitir algo con la derecha, tenés que recibirlo de ahí, después podés transmitirlo. Y en ese Islam enseña que el propósito es, o la forma ideal es que vos recibís de ahí el amor de Dios, la paz de Dios, y después lo transmitís en tu ambiente, en tu entorno. Seguro. Faruk, ¿cómo se implementa todo esto que dice Marwan? Habla de una sonrisa, de la paz, en una Argentina en donde por momentos reina la intolerancia. Basta con salir a las calles de la ciudad de Buenos Aires en horario pico, en un momento en el que la gente está enojada. No sé si es fácil, si es complicado, si es un desafío para vos. Para mí particularmente es un desafío todos los días, desde luego, y es algo que desde el Islam siempre me pareció muy bonito. Y es que hay un dicho del profeta, ¿no? La pasé con él, en donde dice, no digan soy musulmán, sean musulmanes, ¿no? Y me parece que eso es una enseñanza muy sana, muy buena, porque nos hace conectar con todo esto que quizás en otros programas, e incluso acá mismo vamos a tocar, y es como el Islam no se centra en decir, listo, soy esto y ya estoy salvado, sino es practicar eso todos los días, en todo momento. Entonces, practicar la paz, ¿sí? Esforzarse para ser mejor musulmán, es algo de todo momento, con lo cual incluso en momentos quizás de nervios, de enojo o similar, uno desde luego que debe esforzarse. ¿Somos imperfectos? Sí, pero justamente Dios nos enseña cómo manejar estas imperfecciones, cómo llevarlas y cómo en un momento quizás de ira, controlarlo. Por eso nos dice, dile a tu peor enemigo, salam, paz, ¿no? Dice que cuando te enojas con una persona, lo mejor es inmediatamente intentar estrecharle la mano y también decirle paz. ¿Por qué? Porque si nosotros nos alejamos de esa persona, vamos a incrementar nuestro egocentrismo, nuestro enojo. En cambio, si nos acercamos y forzamos esa unión, se va a producir algo dentro nuestro. Entonces, cuando uno analiza el Islam, estudia el Islam
y practica el Islam, se da cuenta de que para cada momento hay un esfuerzo. Y ahí está, ¿no?, la verdad de cada musulmán. Cuando se presentan estos momentos, ¿cómo responde? Y ahí es lo que decía Marwan, ¿no? Ahí es cuando Dios nos está viendo y está diciendo, muy bien, pasaste esa prueba, ¿no? Supiste responder bien a eso. ¿Y sentís que te pasó? Sí, en muchos momentos. Debo decir que hay muchas situaciones que, como yo antes de Islam, respondía de una forma y ahora respondo de otra. Pero incluso hoy día hay situaciones que desde luego me superan, pero pienso que el Islam me hace ver eso, me hace decir, momento, no debo pensar que acá estoy yo bien en lo correcto y ya está, sino que tengo que decir, quizás pude haber respondido mejor, quizás sí tenía razón, pero pude haber hecho un esfuerzo y no dañar al otro, ¿no? Entonces, la esperanza, ¿no?, de como cada momento ser un poco mejor, y no para que el otro después esté bien conmigo, sino para que Dios esté contento conmigo, agradar a Dios. Sí. Marwan, ¿cuál es la evidencia de la existencia de Dios? Mira, eso es como un tema que, por ejemplo, hay ahora varias formas de probar o demostrar la evidencia de Dios. Y es siempre un debate entre los agnósticos, ateos y creyentes de cualquier religión, ¿no? Y ahora se puede mostrar, por ejemplo, diferentes evidencias científicas. Se puede probar ahora a través del origen del Big Bang, que hay un origen, ¿no? Se puede ahora también usar, por ejemplo, la creación del mundo, que si vos analizás la creación del universo, del mundo, de la tierra, del humano sí mismo, su cuerpo, entonces vas a llegar a la conclusión que eso no puede ser una casualidad, ¿no? Que no es que pasó de así, sino todos son como claves que te llevan a la conclusión, al resultado, que seguramente hay un creador, o debe ser un creador. Pero en ese viene la diferencia, que por ejemplo si analizamos el mundo, el humano, podemos llegar hasta la conclusión que hay que existir un creador. Pero eso no es la evidencia. Una vez, por ejemplo, en el cuarto califa del Islam, Ali, a él también le preguntaron cuál es la evidencia si existe Dios. Y él dijo, si en un desierto pasa una caravana, entonces si vos preguntás a una persona del desierto que cuál era la prueba que acá pasó una caravana, y él va a decir como a través de mirar los signos en el desierto, ¿no? Y va a decir que por eso pasaron acá humanos. Y Ali dijo, por eso, si nosotros, Ali la paz sea con él, dijo, si nosotros analizamos el mundo y tenemos tantos signos, que seguramente que hay un creador o hay que existir un creador. Pero Islam no limita la evidencia hasta ese punto, porque eso es solamente que hay que existir un creador. Pero la evidencia, la certeza que existe Dios, porque son dos cosas distintas. Una cosa es que hay que existir un Dios o creador, y otra cosa es que no, existe Dios con toda la certeza. Islam dice que el segundo punto, eso cada humano puede experimentarlo en su forma, en su propia forma, y la forma de llegar a esa certeza es conectarse con Dios, descubrirlo, buscarlo. Y por eso el Sagrado Corán dice, o el Islam enseña, que Dios Alá dice que la persona que golpea mi puerta, yo voy a abrir mi puerta. Pero la condición es que el humano haga el primer esfuerzo. Por eso en Sagrado Corán Alá dice que las personas que hagan el esfuerzo y busquen mi cercanía, mi amor, yo voy a revelar, manifestar mi amor. Y eso en Islam es la evidencia que existe a Dios, es decir, tu conexión personal con Dios, tu experiencia personal con Dios. Y en eso estamos muy seguros que no es solamente las experiencias con Dios, no son limitados al pasado o a los profetas y sus milagros miles de años atrás. Eso es la belleza del Islam, que Islam demuestra el camino para hoy en día también tener una relación viva con Dios, para experimentarlo. Ahora obviamente que no podemos ahora experimentarlo Dios en una forma como entre humanos. Por ejemplo, Dios no es algo físico, no es corporal. Entonces no podemos ahora verlo o sentirlo con nuestras partes físicos, pero lo que sí es que Dios se manifiesta y podemos experimentarlo en un mundo espiritual. Por ejemplo, por eso
que desde el primer profeta Adán hasta el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, y también después en nuestra época, el fundador de la Corona Musulmana Ahmadiyya, su santidad Mirza Ghulam Ahmad, la paz sea con él, por eso recibieron varias revelaciones, es decir, palabras de Dios. Otra forma es a través de visiones espirituales experimentar Dios. Tenemos en el Corán visiones mencionadas de la Virgen María, de la madre de Moisés, de Jesús, la paz sea con él, de diferentes profetas, o Abraham, la paz sea con él, que diferentes profetas tenían una visión, una experiencia espiritual para experimentarlo Dios. Y esas experiencias no son en Islam limitados a los profetas, sino Islam enseña que cada humano, si él está en la búsqueda de Dios o quiere acercarse a Dios, entonces Dios va a mostrarse, va a manifestar su persona y va a otorgarle a la persona buscando a Dios también su forma de expresar su amor. Y eso puede ser a través de revelación, puede ser a través de visiones, puede ser también a través de aceptar tus pedidos, tus oraciones, o sentir que Dios está contigo. En ese sentido es como que esa experiencia es que cada humano lo haga, y a través, o la forma de sentir el amor de Dios. Y en ese sentido quizás Faruk también puede mencionar su experiencia, porque cada humano lo hace en su forma, y hay diferentes formas, pero lo que es cierto es que eso es la evidencia para la existencia de Dios, que hay que buscarlo y luego tener esa relación personal con Él. Claro, ¿y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, yo como bien decía, durante mucho tiempo me interesé por diferentes temas científicos y demás, y recién, después de un tiempo, como que puedo decir que me acerqué al Islam, ¿no? Después de aceptar el Islam y abrazar el Islam como mi religión, quizás en una primera instancia podría haber dicho, como te comentaba hace un rato, ¿no? Esto no fue casualidad, esto fue que Dios quería que me acercara al stand, pudiera comprar un Corán y pudiera leer su palabra. Pero cuando uno va avanzando se empieza a dar cuenta de ciertos valores que podemos adquirir, ¿sí? Y de los cuales nos podemos dar cuenta, y voy un poco más atrás, digo, fue antes, fue ese saber que yo pude ir adquiriendo, fue ese distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, podríamos decirle de alguna manera, cómo llegué hacia Islam. Porque si yo hubiese confundido quizás algunas cosas durante el camino, quizás nunca hubiera llegado al stand, quizás nunca hubiera tenido el interés de comprar el Corán. Entonces, mucha gente a veces se acerca y nos pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen en los milagros? ¿Cómo los clasifican? Como decía el hermano Marwan, el milagro es algo muy subjetivo de cada persona, ¿no? Alguien puede decir, tuve un accidente, me salvé, fue un milagro. Y alguien puede decir, no, fue porque me operaron bien, tal cosa. Entonces, depende mucho de cada persona, pero en mi caso en particular resalto mucho esta experiencia en la que estoy muy agradecido con Dios, de primero, llevarme por un camino en el que yo podría decir que estaba medio perdido hasta ese momento, pero que sí notaba, o puedo notar hoy que estaba encaminado, gracias a Dios, a conocer Islam. Y luego conocer Islam, haberlo aceptado, eso es una gran satisfacción. Hay un jalifa, si no me confundo, que había dicho de que debemos reconocer el haber, identificar el que Dios quiso que encontráramos Islam como una de las mayores bendiciones. Si ya no vivir es una bendición para nosotros y reconocerlo como un milagro de Dios, entonces reconocer tanto Islam o cada uno perteneciente a cada religión, si está orgulloso de su religión, reconocer, wow, Dios me permitió acercarme a mi religión, a la que hoy siento como mi religión, y eso debería ser una gran bendición, ¿no? Entonces, si yo pienso que los tres factores fundamentales que determinan esta experiencia de reconocer día a día a Dios es, en primer lugar, ver cómo me acerqué a Islam, cómo acepté Islam, cómo quiero llevar hoy en día Islam y cómo Islam me da respuestas para cada situación de mi vida, y sí, también eso. Sí, aquellos que siguen el programa a través de YouTube, de las redes sociales, envían sus preguntas. Y acá, Marwan, tengo dos preguntas, bueno, casi serían dos preguntas en una, fácil, como para que conteste. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Y qué me puede decir de la reencarnación, si es que existe? Sí, nosotros en Islam no creemos en la reencarnación. Creemos que una vez que una persona muera, fallezca acá, después no vuelve más a la tierra.
La definición de la muerte ahora en Islam es en realidad la separación del alma o la separación del alma del cuerpo. Esa es la definición, cuando el alma en una forma permanente se separa del cuerpo. Eso es la definición o lo que nosotros definimos como la muerte. Y cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo después, según Islam o nosotros, no tiene más función. Es decir, que por eso queremos que el alma va a seguir, pero el cuerpo ya termina su función, su propósito. Ahora sí, en Islam creemos en la vida después de la muerte, pero es un concepto que es solamente una experiencia, una vida espiritual. Es decir, no es físico, no es corporal, solamente el alma va a continuar. Y también el concepto de paraíso, infierno, son todas experiencias espirituales. Pero principalmente queremos en ese sentido, en una vida después de la muerte, pero sin cuerpo. Es solamente algo del alma, una experiencia, una vida espiritual. ¿Y dónde queda el alma? El alma, por ejemplo, el alma no es algo físico, no es algo corporal. Por ejemplo, la mejor forma para entender ahora el alma, también el escenario que va a pasar después de la muerte, son los sueños. Por ejemplo, cada humano en cada noche tiene sueños. ¿Y qué son ahora los sueños? Sueños son experiencias del alma. El cuerpo se queda toda la noche en la misma cama. Por ejemplo, vos estás acá en Buenos Aires, tu cuerpo se queda acá. Pero en los sueños vas a quizás viajar por India, vas a conocer diferentes personas, vas a encontrar personas que ya fallecieron, vas a encontrar o vas a visitar lugares muy lejos, pero tu cuerpo está acá. Pero toda esa experiencia está haciendo tu alma. Por eso en Islam se dice que para tener más o menos una idea de la vida después de la muerte es como una gota para entenderlo, son los sueños, porque es también una experiencia solamente espiritual del alma y el cuerpo se queda ahí. Seguro. Bueno, ¿y qué experiencia ha tenido tu alma últimamente? ¿Qué experiencia he tenido? Y yo, como te decía, estoy en una etapa de aprendizaje, de crecer, de querer acercarme más a Dios y conocerlo. Y yo diría que mi alma se está encontrando en una situación de juicio, ¿no? El fundador de la comunidad, Mirza Ghulam Ahmad, ¿no? Que la pasé con él, define como que hay una etapa media, ¿sí? Entre encontrar la paz y encontrarse sin camino, en donde uno tiene un alma que acusa, se dice, ¿no? Y no acusa porque pelea a los demás, sino porque empieza a reconocer los errores en su vida, ¿no? Ya tiene una inclinación a hacer el bien, a buscar el bien, a corregirse, pero es como que sigue confundiéndose. Pienso que esa es la situación actual de mi alma, ¿no? Es el equilibrio constante entre darme cuenta que todavía me falta un gran recorrido, pero al mismo tiempo tener esas pequeñas satisfacciones que me otorga Dios de decir, si no hubiese tenido Islam, ¿cómo hubiese respondido a esta situación? Quizás no hubiese podido responderla, quizás hubiese podido responder muy mal, y sentir que se resolvió bien cierta situación, cierto problema o cierta pregunta que se me causaba a mí en mi mente o en mi alma, podríamos decir, ver cómo Islam me da respuestas para eso es muy satisfactorio. También actualmente con mi mujer estamos investigando mucho sobre naturaleza, el espacio y demás, y ver cómo hay un equilibrio perfecto en toda la creación, justo que recién estábamos hablando que podemos encontrar en quizás el Big Bang explicaciones, pero también podemos decir fue coincidencia, ¿no? Personalmente respeto la postura que pueda tener cada uno porque no soy científico, no puedo dar pruebas exactas, pero ver esta perfección que hay en toda la naturaleza, como hay animales que recorren algo toda su vida o hacen una funcionalidad toda su vida y todo encaja perfectamente, entonces eso me hace reflexionar y me hace alabar a Dios, ¿no? Me hace decir qué bello es este mundo y qué bello es si podríamos todos controlar de forma correcta nuestros impulsos y manejarnos con una moral buena, cómo podríamos encajar absolutamente todos perfectos y generar una paz a nivel no solo individual, sino mundial. Marwan, ya adelantaste algo cuando hacíamos referencia al alma, dónde iba el alma, pero danos algún detalle más de cuál es el concepto para el Islam del paraíso y el infierno. En Islam las dos cosas son algo puramente espiritual. No tiene nada que ver con el estado material o corporal. Y igual lo que es importante es que Islam no limite la experiencia del paraíso e infierno a la vida después de la muerte. Es decir, no lo adelante para después de tu muerte, sino Islam enseña
que el paraíso y también el infierno en realidad ya empiezan en esta vida. O tener esa experiencia, o el propósito, cuando también al principio hablamos, el propósito es ya en esta vida lograr el paraíso. Ahora, ¿qué es el paraíso? El paraíso, según Islam, es tener la luz en tu vida que te ilumina el amor y el placer de Dios, tu vida, te da una orientación. Recibir ese amor, ese paz de Dios, eso es el paraíso. Y según Islam, eso hay que ya lograr en esa vida. Y ahora, el infierno es todo lo contrario. Es como la luz y la noche. Si no hay luz, es la noche. Es decir, si vos no tenés Dios, su amor, su placer en tu vida, eso es el estado de infierno. Es decir, que no estás cumpliendo el propósito de tu vida, estás perdido en la oscuridad. Y eso es el estado del infierno, que también ya vimos en esta vida. Y el propósito del Islam es encontrarlo ya, o empezar con esta experiencia en esta vida, y luego después de la muerte es una continuación. Por eso el Sagrado Corán habla que la persona que está ciego en esta vida, en la otra vida también estará ciego. Ahora no se refiere a un ciego físicamente, se refiere en el mundo espiritual, que una persona que era ciego en esta vida y no buscó Dios, no lo encontró o no hizo el esfuerzo, en ese sentido él es ciego porque no cumplió el propósito de su vida, solamente limitó su vida a las cosas mundanas, a las cosas materiales. Entonces no cumplió, no tenía la vista, no tenía la iluminación. Entonces esta persona en la vida más allá también estará ciego en ese sentido. Entonces no va a recibir el amor de Dios, su placer. Y por eso también el Corán habla que cuando los creyentes en el paraíso van a recibir el amor de Dios, su placer, van a responder que esos sabores o esa experiencia ya hemos tenido en la tierra, en el mundo. Es decir, que es una continuación. Y obvio ahora se puede comparar ahora la experiencia o el paraíso e infierno en esta vida con el paraíso e infierno en la vida después, en ese sentido como el embrión y después el humano. Es decir, el embrión en la panza de la madre también ya tiene una vida, su corazón ya empieza a trabajar, funcionar, ya tiene oído, ya puede sentir, ¿sí? Pero no podemos ahora comparar sus experiencias con un humano como nosotros, que tenemos un nivel más perfecto, más avanzado en sentir, en percibir, toda la función. Y así sería también con el paraíso e infierno en la comparación de esta vida y la vida después. Sí. ¿Hay un tiempo para buscar el paraíso o el camino al paraíso? ¿Cuando uno tiene cierta edad o puede en la última etapa de su vida también encontrarlo? Claro, no, porque la idea del paraíso es encontrar, porque no es como una relación con interés, que yo como toda la vida voy a llevar por mi camino y luego al final, para lograr el paraíso o para entrar ahora, para conseguir el pasaje al paraíso, claro, los últimos 10 años de mi vida voy a dedicarme a Dios. No, porque justo la idea es que empezar o construir ya en esa vida tu paraíso. Y en Islam, para nosotros amamos a Dios y por eso es tan importante en Islam ya conseguir el paraíso en esta vida. Y no lo dejamos para la vida después. Y la relación con Dios en Islam no es con el interés, porque ahora no sabemos, una persona puede acá vivir toda su vida siguiendo los valores del Islam y no tenemos la certeza que después vamos a entrar al paraíso o no. Por eso es la relación con Dios en Islam es una relación sin interés. Ahora, si no fuera el concepto de paraíso e infierno, un musulmán igualmente tendría que hacer todos los esfuerzos para recibir el amor, el placer de Dios, porque su relación con Dios debería ser una relación sin interés. Y eso es justo el paraíso. El paraíso no es para después de la muerte, ¿sí? ¿No? Sino es como que ya en esta vida el paraíso empieza y ya se manifiesta acá, porque el paraíso es tu amor con Dios, recibir este paz, este amor, su placer, su cercanía, sus bendiciones. Eso es el paraíso. Sí. Y no hay una edad límite. Una persona que realmente ama a Dios no va a dejarlo para más adelante. Es como si vos amas a una persona, no vas a esperar 30 años y después ofrecerle o proponerle el casamiento. Si amas realmente a una persona,
ya ahora vas a proponerle el casamiento. Correcto. Y así es también con Dios. Bueno, ¿y vos, Faruk, te sentís en el camino al paraíso? Sí, a ver, sí. Siento que estoy iluminado por Dios. En mis oraciones siempre incluyo que esa luz no se quite de mí y esa guía no se quite de mí, perdón. Pero sí, como bien te decía, siento que, o sea, este estado de juicio de mi propia alma y de las cosas que veo a mi alrededor, y a su vez esta recompensa que siento que viene de Dios, de satisfacción, de decir, respondí bien a esta situación, o podría responder mejor, pero al menos me di cuenta que podría responder mejor. Creo que es un indicio, ¿no?, que estoy al menos un poco encaminado. Dios sabrá si lo estamos o no, pero bueno, yo me esfuerzo en todo momento por reflexionar sobre la palabra de Dios, conocer más a Dios, porque al fin y al cabo, si queremos acercarnos a Dios, debemos conocer lo que a Él le gusta, lo que no le gusta, qué es lo correcto para Él y qué no es lo incorrecto, y qué es lo incorrecto. Por eso también es muy importante entre los musulmanes la lectura del Corán, la reflexión del Sagrado Corán y escuchar también la interpretación que le dan los distintos líderes espirituales y los jalifas después del santo profeta, la paz sea con él. Entonces, leer todo eso, reflexionar sobre eso, nos brinda una guía, además de la guía que siempre tenemos de Dios. Y es muy reconfortante cuando se siente esa guía. Sí. Si realmente existe Dios, ¿por qué existe también la maldad y el sufrimiento? Mira, en Islam el concepto es que la maldad, en ese sentido, que es Dios no quiere que el humano haga maldad o que él sufra. Una cosa es que existen también la maldad, también el sufrimiento, y otra cosa completamente es que aclarar y aceptar que Dios, su camino para el humano, su deseo para el humano es que el humano supere la maldad y que él también viva sin sufrimiento. Por eso vemos que Dios ha creado el mundo, el universo, nuestro cuerpo, la existencia en una forma tan bella, tan perfecta. Es justo por eso, para que superemos el sufrimiento. Y otra cosa es que nosotros necesitamos también, para avanzar, para progresar, necesitamos también la maldad y también el sufrimiento. Es decir, que Dios creó el mundo, pero es para el mejor, para el avance, el progreso de la humanidad, del humano. Necesitamos la existencia de la maldad y también del sufrimiento. Es el mismo sentido, por ejemplo, para definir el día necesitas lo contrario, necesitas la noche. Para definir ahora la felicidad, la tranquilidad, la paz, necesitas sufrimiento, dolor, tristeza. Para definir ahora, por ejemplo, el calor, necesitas frío. Igualmente, para definir ahora la bondad, necesitas la maldad. Pero eso no significa que Dios quiere que el humano viva en oscuridad o en la noche. Es solamente para definir la bondad necesitamos la maldad. El ejemplo muy simple es, por ejemplo, si yo no tengo la capacidad de expresarme, de hablar, no pueden decir ustedes que, mira, Marwan es una muy buena persona, siempre habla bien de los demás, o nunca insulta a nadie, nunca se enoja, o nunca habla mal. Es simplemente porque yo no tengo la capacidad de expresarme, de hablar, ¿sí? En ese sentido, si no fuera maldad, no tendríamos la definición de bondad, de virtudes, de valores. Pero por otro lado, si por ejemplo yo tengo la capacidad de hablar, de insultar, de enojarme, de hablar mal de otras personas, pero todo a pesar de todo eso, no lo hago, eso es la bondad, eso es la virtud de una persona que tiene la capacidad de hacerlo, pero no lo hace. Por eso necesitamos la maldad para definir la bondad. Pero también lo que es importante en Islam es entender qué es la maldad. En Islam no tenemos el concepto de maldad que es un demonio afuera que te atrae a la maldad o que te lleva a la maldad. En Islam el concepto de maldad es que Dios, en realidad la maldad es la absistencia de las virtudes de la bondad. Es decir, por ejemplo, cada humano en su capacidad, en su persona, ya lleva ciertas capacidades y formas, y si él lo uso bien, va a llegar al punto de bondad. Si lo usa mal, el mal uso de los mismos poderes, de las mismas capacidades, es maldad. Por ejemplo, el ejemplo es con mi mano. Ahora con esa mano yo puedo ayudarte, servirte,
ofrecer mis servicios para las personas más pobres, necesidades en la sociedad. En ese sentido, las mismas manos pueden servir como una herramienta, un instrumento de bondad, pero las mismas manos, si yo quiero ahora golpearte o dañar a una persona, son las mismas manos. Es por ejemplo la misma lengua que puedo usar para transmitir palabras de amor, de paz, pero también la misma lengua para transmitir odio, violencia verbal. Entonces el uso de tus poderes, de tus capacidades, hace la definición de bondad, de maldad. Y por eso el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, cuando una vez sus discípulos le preguntaron qué es la maldad, en Islam referimos como Shaitán, Satanás, y él dijo que Satanás no es algo afuera, no es un demonio afuera, o no es una persona así, o una identidad física. Él dijo que Shaitán o Satanás está corriendo en el sangre de cada humano. Es decir, que es el ego, sus impulsos, sus inclinaciones. Si él se deja manipular por sus inclinaciones y no lo controla bien, eso es la maldad, Satanás. Y sus discípulos se sorprendieron y le preguntaron, entonces, usted, santo profeta Mohammed, como el elegido de Dios, ¿también tenés Satanás, tenés la maldad? Y él dijo, y eso es la clave, la respuesta, la solución. Y él dijo, no, mi Satanás ya se hizo musulmán. Es decir, que yo ya ahora controlo mis pensamientos, inclinaciones, agresiones, y no me dejo llevar por mi ego. Si no es al revés, yo controlo ahora y mi parte, mis pensamientos, mis diferentes partes del cuerpo solamente transmiten la paz a través del uso correcto de mis poderes y capacidades. Sí, ¿y de qué dependerá el nivel de maldad en el mundo, en la historia? Por ejemplo, si uno puede hacer una comparación y hablar de la mayor maldad, puede ser una guerra mundial. ¿De qué depende que haya habido una etapa con una guerra mundial en donde había mucha maldad a una etapa donde más allá de lo cotidiano pudiera estar todo más pacificado? Claro, para nosotros es justo eso, que cuando la maldad, el sufrimiento en general, ahora es cierto que en una guerra mundial sufren muchas personas inocentes, ¿sí? Pero no podemos ahora echar la culpa a Dios, ¿sí? Porque la guerra mundial es el resultado de los defectos de los humanos, que ellos toman o expresan esta maldad a través de matar a tantos inocentes. Y hay formas, para nosotros justo es eso, que el sufrimiento, la maldad se expresa cuando la persona se aleja de Dios. Ahora una persona de cualquier religión, si él realmente practique los valores de su religión, no tendríamos tanta maldad en la tierra. Muchas veces hay el debate que la religión causa odio, violencia, conflictos, pero si analizamos solamente ahora el siglo XX, el peor o lo más sufrimiento teníamos en guerras, en confrontación que no tenían nada que ver con religión. Y justo eso es la respuesta, que cuando el humano se aleja de Dios y pierde los valores de Dios, sus enseñanzas, entonces es en ese momento él cae en la maldad. Y entonces una vez que tenga la maldad va a también expresar o va a transmitir solamente maldad. Y por eso nosotros creemos también de una perspectiva musulmana, por eso vemos también en el mundo ahora tanta maldad o tanto sufrimiento. Sí. Que es justo por eso que el mundo se aleja de Dios y sus valores, de su camino. Ahora si por ejemplo analizamos el mundo, Dios creó la humanidad, el universo, la tierra en una forma tan perfecta y no faltan los recursos. Cada humano podría tener algo para comer, para tomar, un hogar para vivir. Si ahora por ejemplo vemos Argentina, es un país tan grande con tantos recursos y riqueza, pero es como que el mal uso de esa tierra, de esa riqueza, que cause que hay una cantidad de las personas que están sufriendo. Y eso es justo la corrupción del humano que lleva a la maldad o que causa en el sufrimiento. Sí. ¿Y que haya muchos pobres significa que gana la maldad? En ese sentido que la pobreza, en ese sentido se puede decir que si analizamos ahora en esa situación ahora, sí,
es por la maldad, porque es como que no es una que faltan los recursos, solamente los recursos son divididos o repartidos en una forma muy injusta, incorrecta, y se puede decir que en ese sentido es por la maldad, se puede hacer más para ayudar a los pobres y la pobreza, porque no es que faltan los recursos. Ahora, por ejemplo, en diferentes partes del mundo donde están sufriendo niños o no tienen para comer, tenemos también partes del mundo que donde hay demasiada cantidad, donde la gente casi no valora la comida, ¿sí? Entonces no es que falta en la tierra la comida, los recursos, es solamente el mal uso. Por ejemplo, vemos que algunas veces que en partes en el primer mundo desarrollado que no se valora la comida, le tira la comida, y hay partes del mundo que ni siquiera tienen algo para sobrevivir o pasar el día. Y en ese se puede decir que la humanidad o el humano, la sociedad podría hacer más para levantar, para sacar ese sufrimiento. Sí, Farú, vos ¿qué notás en la Argentina de hoy, en las calles? ¿Hay más maldad o más bondad? Y es una pregunta bastante compleja, porque no me puedo relacionar con cada persona. Algo que, como decía el hermano antes cuando le preguntabas esto de quién se gana el paraíso y quién se gana el infierno. Solo Dios sabe quién realmente está haciendo bien y quién realmente en su corazón dice o se ve forzado externamente a hacer tal actividad, pero después dentro suyo realmente se siente arrepentido. Y en el Islam hay algo muy importante, que más allá de que se incita a una corrección en la sociedad, a uno mismo y entre los hermanos, nadie tiene derecho realmente a juzgar, ¿no? Solo Dios puede juzgar. Entonces, más allá de que como ciudadano argentino y como una persona que puede analizar la mala utilización de muchos recursos o similar, y puedo decir que efectivamente algo está viendo mal, tampoco podemos decir que hay una mayor cantidad de maldad que de bondad, porque como pasa en muchos casos, quizás una pequeña maldad hace que todo se desconfigure, y en cambio quizás a veces mucha bondad todavía necesita que se termine de acabar esa maldad, ¿no? De nuevo, todo nos recuerda la sucesión del día y de la noche, ¿no? Hasta que quede ahí ese como pequeño matiz de oscuridad de que se está yendo la noche cuando amanece, todavía hay oscuridad, ¿no? Y hasta que no termina esa oscuridad, no amaneció del todo. Entonces, yo creo que sí, que más allá de poder hacer un análisis de que hay más maldad o menos maldad, debemos decir que se puede corregir. En cuanto a lo que estaban hablando recién, hay algo muy, no sé, reflexivo que puedo hacer al respecto, o que puedo encontrar en reflexiones de los halifas y del profeta también, la pasé con él, y es que uno a veces piensa que ser creyente y estar en agrado con Dios nos puede brindar, no sé, vestirnos de las prendas metálicas más caras que puedan haber. Por el contrario, la mayoría de profetas, que fueron los que más acercados a Dios estuvieron, fueron los que más en austeridad o en pobreza vivieron. Entonces, efectivamente, no hay una correlación entre satisfacción con Dios y llenarse de lujos. Por el contrario, tanto en general en las diferentes escrituras como también en el Islam, precisamente hay varios capítulos que hacen hincapié en eso. Dios es cuidado cuando tengan el poder, cuidado cuando tengan las riquezas, porque es ahí donde el humano a veces se tropieza y no sabe controlar. Entonces, efectivamente, como decía el hermano, que haya pobreza no significa efectivamente que todo esté mal. A veces podemos vivir austeramente, pero estamos felices, estamos en paz con Dios. Y a veces no, todo lo contrario. Tenemos mucho exceso, pero por el contrario internamente estamos vacíos. Estamos creando un infierno a nuestro alrededor. Sí, Marwan, el mundo vive preocupado ahora por una nueva enfermedad, el coronavirus. ¿Las enfermedades son un castigo de Dios? No, para nosotros no es un castigo de Dios en ese sentido, en general también el sufrimiento. Ahora, por ejemplo, puede ser que es una persona muy creyente y tiene el coronavirus o una enfermedad. Y quizás puede ser que una persona que no solamente niega a Dios, sino insulta a Dios o habla mal de Dios y no tiene una enfermedad. En ese sentido, el sufrimiento, las enfermedades en Islam no son un castigo. Y igualmente Dios en esta tierra, en esta vida, no castiga el humano por sus actos. Por eso deja la vida o el día del juicio y después la vida después más allá. Porque eso es el momento, ahora es como solamente obrar, ganar o perder, no trabajar.
Y en la recompensa y el castigo va a recibir el humano después de la muerte, en la vida más allá. En esa vida, ahora sea una enfermedad o otros tipos de sufrimiento, no son una expresión del castigo de Dios. Por ejemplo, puede ser que yo, como una persona que niego a Dios y no tengo una enfermedad, entonces no podemos decir que es la bendición que yo estoy recibiendo. O una otra persona que es muy creyente, pero puede ser que es enfermo y no es el castigo de Dios. Esa es la ley de la naturaleza. Por ejemplo, si yo no cuido a mi cuerpo y no cumplo con los requisitos, con las condiciones de esta ley de la naturaleza, entonces es el resultado de eso. Por ejemplo, si ahora yo no cuido a mi dieta, es un resultado muy natural que voy a enfermarme. Ahora la ley de la naturaleza no va a hacer una diferencia si yo soy musulmán, un creyente, o si yo soy un ateo. Por ejemplo, si yo ahora acá hay un fuego y yo me quemo, entonces el fuego no va a hacer una diferencia si él es ahora, Marwan es un musulmán creyente o Marwan es un ateo que niega a Dios. El fuego igual va a quemarme. Y en ese sentido el sufrimiento, las enfermedades, no tienen nada que ver con tu estado espiritual, porque son dos cosas distintas. La ley de la naturaleza, que funciona igual, sea un ateo, un agnóstico, un creyente, musulmán, cristiano, judío. Y después tenemos aparte la ley espiritual, que son los valores, la religión. Eso es tu relación personal con Dios. Y Islam enseña, dice que a través de seguir el camino de Dios, sus valores, lo que vos podés lograr es la paz, el amor interno, el satisfecho interno. Pero igual para vivir o para funcionar o para vivir perfectamente sin sufrimiento hay que cuidar también la ley de la naturaleza. Por eso, por ejemplo, una vez el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, uno de sus discípulos entró a la mezquita y el profeta le preguntó: ¿y cerraste o encerraste tu camello? ¿No? Cuidaste a tu camello para que no se vaya en el desierto. Y él dijo: no, yo confío en Dios, tengo la fe en Dios, y lo dejé abierto. Y el profeta Mohammed ahí explicó la filosofía del Islam y dijo que no, primero cerrá tu camello con algo y después poné la confianza en Dios. Porque esa forma de cerrarlo, de cuidar al camello para que no se vaya, para que no se pierda, es también la ley de Dios, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, si una pareja quiere tener hijos, la forma no es solamente rezar a Dios o pedirle sus bendiciones. No, hay que cumplir también los requisitos, las condiciones que Dios ha creado en el mundo con la ley de la naturaleza. O por ejemplo, un estudiante quiere aprobar su examen o brindar el examen. Entonces la forma no es solamente rezar, orar. Tiene ¿no? que estudiar. Claro, según Islam es al revés. Primero hay que estudiar, trabajar y luego sí hay que poner la confianza, la fe en Dios. Pero los dos hay que llevarlo juntos. Y en ese sentido las enfermedades también hay que cumplir con las leyes de la naturaleza, hay que cuidar con la ciencia en ese sentido que Dios ha creado. Y en ese sentido la religión o la relación entre la religión y la ciencia es que la religión es la palabra de Dios, la teoría, y la ciencia o la ley de la naturaleza es la obra práctica de Dios. Y hay que cumplir con las dos cosas o con los dos mundos. Seguro. Marwan, la comunidad musulmana Ahmadiyya tiene una guía para evitar el pecado y la maldad. Para nosotros el guía, o en realidad nosotros la comunidad musulmana Ahmadiyya es una comunidad que 100% sigue el Islam y no es una nueva forma o distinta forma del Islam, sino realmente queremos transmitir en la forma original y pura las enseñanzas del Islam. Y el Islam enseña, en primer lugar, nosotros creemos que el humano en su naturaleza fue creado en su naturaleza en una forma buena y forma pura. Es decir, que cada humano, por eso el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo que cada humano nace con una buena naturaleza, nace como musulmán. Musulmán en árabe, muslim, la palabra significa literalmente que una persona que quiere vivir en paz y quiere someterse a Dios. Es decir, que en Islam nosotros creemos que cada humano que nazca tenga una bondad. Su naturaleza es buena, es pura. Él no nace con un pecado o con maldad. Lo que sí es que después su formación, su crianza, la sociedad, el ambiente, el entorno, lo lleva hacia la maldad. Y en ese sentido Islam dice, para ahora confrontar la maldad, en Islam hay diferentes formas.
Y justo eso es el deseo del Islam, el propósito del Islam es luchar y confrontar la maldad. Por eso cuando él al principio también explicó los diferentes estados del humano, el Islam enseña que hay diferentes estados de la maldad de cada humano. Por ejemplo, el primer estado de la maldad, Islam dice que son personas son tan caídas en su moralidad, en su vida moral espiritual, que ni siquiera se dan cuenta de la maldad. Es decir, que personas hacen maldad y no se dan cuenta. Por ejemplo, para una persona robar, dañar, insultar a otras personas, ni siquiera es la maldad, ¿sí? Y eso un nivel hay que superarlo. El segundo nivel es que vos quizás tenés el deseo de vivir en bondad, de evitar el pecado, pero vas a caer. Es decir, que tenés constantemente una guerra, una lucha contra tu propio ego. Por ejemplo, vos no querés ahora insultar a nadie, pero cuando te enojes vas a insultar y después quizás te arrepentes, te das cuenta. Y el Islam quiere levantar así en diferentes estados el humano, y finalmente Islam lo que quiere lograr es que el humano se libre de la maldad completamente, y ese es el estado de los profetas, de los elegidos de Dios, pero también es como el objetivo de cada humano, y la forma en el Islam es a través de conectarte con Dios, porque Él es la fuente de perfección, de bondad. Él tiene todas las bondades en su persona, en su existencia, y la forma ahora también de evitar el pecado, de alejarse del pecado. Pecado es como que el mal uso de tu cuerpo, de tus capacidades, y eso podemos solamente lograr a través de la bendición de ayuda de Dios, y por eso tenemos que conectarnos con Dios. Es el mismo principio. Por ejemplo, si vos querés usar las redes sociales o publicar diferentes cosas por internet, pero si no tenés wifi no podés hacerlo. En ese sentido, tu relación con Dios es el wifi, la base. O por ejemplo, vos querés manejar un auto, querés viajar, tenés el auto, pero si no tenés combustible, la nafta en tu auto, no podés manejar, no podés avanzar. Así es también con Dios. Si vos tenés también el deseo de evitar pecados, de luchar contra tu maldad, el combustible, la nafta, es tu relación con Dios. Él te da la fuerza, Él te da la fuerza mental, la fuerza de intención, también la fuerza práctica de superar tu ego. Y por eso en Islam tenemos que el musulmán reza cada día 5 veces. Es decir, que 5 veces cada día tenés momentos para recargar tu nafta, para recargar tu batería, para superar después, para luchar durante todo el día contra tu maldad. Por ejemplo, como vos dijiste que quizás vas a salir 1 hora pica y con todo el tránsito, y justo para calmarse en estos momentos, no enojarse, no insultar, no dañar a alguien, no pensar mal sobre el demás, igual si sea su error o su culpa. Pero por eso necesitas una paz interior, necesitas una fuerza, una bondad interior, y eso hay que llevarlo a través de los 5 rezos, a través de constantemente durante el día tener esta conexión de wifi con Dios, con Alá, ¿no? De conectarse con Él, porque si no lo tenés, no podés transmitirlo, y vas a caer en la maldad. Por eso una vez al santo profeta Mohammed también le preguntaron el concepto de paraíso, infierno, bondad, la maldad, porque el Corán dice que el paraíso va a embarcar toda la tierra, o va a embarcar todo. Y, a los malos también. Sí, entonces los discípulos preguntaron, entonces ¿qué pasa con la maldad? Si la bondad es por todos lados, entonces ¿dónde se queda la maldad? Y él dijo justo que eso es el ejemplo, es con el día y la noche. Ahora, cuando hay día, no hay noche. Cuando hay noche, no hay día. Pero vemos que se cambian también. En ese sentido es también como la bondad y la maldad. Si la persona tiene la bondad, no va a transmitir más maldad. Y si una persona no tiene más bondad, entonces es un resultado lógico que ahora hay maldad. Y la forma o la definición de bondad es a través de Dios, conectarse con Él, buscar sus atributos, buscar su amor. Sí, Farú, cuando lo conociste a Marwan, ¿qué es lo primero que se te ocurrió preguntarle? ¿Qué fue lo primero que se me ocurrió preguntarle? No te sabría decir ahora, supongo que... Una duda, las sí, dudas que tenía. supongo que la primera duda que le pregunté, fue en el stand, y fue, ¿hay varios Coranes? Porque ese era mi problema a la hora de acercarme a Dios, ¿no? Y es, ¿cómo llego a Dios si su palabra quizás está tergiversada, ¿no? Que era algo que me preocupaba a la hora de investigar las diferentes religiones. Y también ahí encuentro
de nuevo conectando con lo del principio, otra bendición que siento que me otorga Dios, y es esto, ¿no? El haber encontrado un libro que durante muchísimos años no ha sido manipulado. Historiadores que no son musulmanes han comprobado y avalado esto, ¿no? Entonces, eso es una belleza, la belleza que tiene el Islam, y también a su vez la forma por la que surgió. Entonces, sí, yo creo que la primera pregunta que le hice, si no me confundo, además del precio, fue esa. ¿Y te preguntan mucho eso? Sí, es como que me preguntan mucho más en ese sentido, que muchos de que vienen de una historia católica o cristiana, preguntan cómo existen diferentes formas del Islam, del Corán, cómo fue revelado el Corán, y esa pregunta es muy presente. Y el Corán, ahora en Islam también tenemos varias ramas, corrientes, pero a pesar de toda la división interna, todos los musulmanes siguen el mismo Corán. Ahora el Corán hoy en día es el mismo Corán que fue revelado o presentado por el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, en su vida. Ahora desde la primera página hasta la última página del Corán no tenemos dos versiones. Claro. Y en ese sentido esa es una gran belleza, una gran bendición, que el Corán en su texto original fue preservado y mantenido por más de 1000 años en su forma original o sí. pura. ¿Y el Corán dice algo respecto del fin del mundo? El Corán habla sobre el fin del mundo y presenta también diferentes signos sobre el fin del mundo, y nosotros creemos de una perspectiva musulmana que ya estamos en el último periodo, en los últimos días, en el último fin del mundo. ¿Últimos días o...? Como en ese sentido, el últimos días me refiero en ese sentido que en el último periodo, ¿sí? Sí. O ya son el último periodo del mundo. Y en ese me da miedo preguntarte de cuánto tiempo estamos hablando. Sí, eso sabe mejor, o único que sabe eso es Dios, ¿sí? Está bien, bueno. Pero buena respuesta. Claro, pero lo que sabemos es, lo que más nosotros tenemos que ocuparnos o preocuparnos es que nosotros, cada humano en su vida, si él ya está listo para enfrentar a Dios, o para presentarse enfrente de él el día de juicio, ya cumplió sus responsabilidades, porque nosotros, según el Corán menciona diferentes signos para el fin del mundo. Por ejemplo, se menciona también el avanzamiento, el progreso tecnológico. Se habla sobre la inversión de la imprenta o el descubrimiento de imprenta. Y después habla el Corán que uno de los signos de los últimos días es también la globalización mundial, que todo el mundo va a conectarse, va a juntarse, y eso vemos a través de internet, a través de redes sociales, a través de formas de viajar, que el mundo ya es como un pueblo grande, un pueblo global, y esos eran diferentes signos que el Corán presenta para los últimos días. Pero el gran signo que el Islam presenta, el Corán habla, es el estado moral y espiritual de la humanidad. Y dice que el fin del mundo va a ocurrir cuando los hermanos, a pesar de muchos signos, de muchos mensajes, van a desviarse del camino recto de Dios. Y el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, por ejemplo, también explicó que los últimos días, el fin del mundo va a llegar cuando los musulmanes, o cuando en la tierra ustedes van a ver mezquitas muy bellas, muy hermosas en su arquitectura, pero vacío en su guía, en sus bendiciones. O van a encontrar el texto del Corán, pero los musulmanes no van a practicarlo más. O dijo también que van a ver que la fe, la belleza del Islam va a alejarse de la tierra como la luna. Es decir, que no va a haber más en un ambiente, en entorno, en países musulmanes, la belleza, las enseñanzas verdaderas practicado. Y esos son todos signos para el fin del mundo. Sí. Y él dijo también, cuando por ejemplo también hablamos sobre el Mesías prometido, su santidad Mirza Ghulam Ahmad, su llegada también fue profetizada cerca del fin del mundo, y él por eso llegó para advertirnos de nuevo que el fin del mundo está cerca. Por ¿Hace cuánto nació él? Él nació en el siglo XIX, en 1835, y fundó la comunidad musulmana Ahmadía en 1889. Sí. Y él, por ejemplo, dijo o afirmó también en su escritura que él recibió la revelación de Dios, que su comunidad va a prevalecer, va a difundirse en todo el mundo mientras 300 años. Y ya pasamos
más de 100 años. Y cuando él lo afirmó, él era solo en un pueblo, claro. Y muchos pensaron que es un loco, ¿qué le pasó? Que está afirmando ahora que su comunidad de un pueblo de India va a difundirse en todo el mundo. Pero él dijo que Dios me ha revelado que mientras en menos de 300 años mi comunidad va a difundirse, va a llegar a todas las partes del mundo. Sí. Y ahora estamos cerca del fin del programa, del segundo programa de la comunidad musulmana Ahmadía en la Argentina. ¿Qué hace cuánto tiempo estás en la Argentina? Yo estoy en Argentina hace 2 años. 2 años, bueno, y aquí está Faruk, que me gustaría para cerrar el programa, si querés hacer algún comentario. Este programa obviamente lo ve gente de la comunidad y gente que no ha tenido la suerte de cruzarse con Marwan en la Feria del Libro, pero capaz que a través de las redes sociales o de YouTube, claro, puede encontrarlo, y es otro camino, ¿no? Otra vía. ¿Qué podrías decirle? Yo podría decir que cuando hablaban del pecado y demás, ¿no? Alá hace mucho hincapié, Dios hace mucho hincapié en que cuando uno no tiene el conocimiento no puede discernir entre el pecado y lo que no es pecado, entre lo que Dios quiere y lo que no. Ahora Dios nos dice que constantemente nos está dando signos. Yo pienso que uno no debe tener temor, ¿sí? Y si tiene dudas de saber qué es el Islam, de mano de un propio musulmán, acercarse. Estamos ahora dando clases gratuitas, así que siempre pueden acercarse en un entorno neutral, en donde solo puedan preguntar sus dudas y demás. Y eso, sí, saber un poco más sobre Islam, directamente casi desde la fuente, ¿no? Sí, y mientras vamos cerrando, ¿qué te parece si le digo al camarógrafo que nos saque algunas fotos? Que me parece que le quedó pendiente eso, ¿no? Perfecto. Pero así te quedan registradas como las del primer programa. Bueno, a ver, no sé, ¿qué conclusión podés sacar? ¿Estás contento? Bueno, en este caso Alejandro Ledesma, que es el que te ha seguido en el programa el año pasado y en el primer programa que realizaste hace pocas semanas, no ha podido venir. Bueno, lo estamos reemplazando y en algún momento tal vez podrá hacerlo nuevamente. ¿Cómo te sentiste? Sí, me sentiste muy cómodo, gracias a vos. Y obvio, como extraño también al compañero, al amigo Alejandro. Pero gracias a vos, yo me sentí bastante cómodo y creo que Faruk también. Sí, también. Bueno, ¿y qué tenés previsto para los próximos días? Sí, ahora voy durante la semana a viajar a Catamarca. También estamos en ese sentido de buscar una plataforma para realizar también un diálogo interreligioso, un acto interreligioso. Y igualmente también en Buenos Aires, también para los amigos que nos siguen, los que siguen a Bici Mundial. También ofrecemos cada semana gratuitas clases y charlas sobre el Islam y el idioma árabe. Y las clases son también abiertas para todos. Y recordá dónde te pueden encontrar, sí, todo como lo que vos quieras decir. Sí, nuestro local, nuestra sede está acá en la calle Güemes, 4151, cerca de Plaza Italia, en Palermo. Pero también pueden contactarnos por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter, nuestro nombre, o pueden buscarnos con Ahmadía Argentina. O también a través de Bici Mundial. Bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.